Hola, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y darles la noticia de que iniciaremos a partir de este video con una nueva serie llamada Las 7 relaciones básicas, cómo pasar 7 pruebas cruciales de Dios. En la escritura vamos a encontrar diferentes aspectos en los cuales es muy importante nosotros estemos conectados. A eso se refiere con relaciones básicas. Todas aquellas cosas que cada creyente debe de tener una comunicación, una convivencia constante. Por eso relaciones. Y básicas significa porque pueden haber más de las que se van a mencionar en esta serie de videos, pero esas son las que de manera esencial cada creyente debe de mantener, desarrollar. Aunque en esta ocasión pudiéramos irlas aprendiendo y entenderlas de manera secuenciada, o sea, como que primero hay que aplicar la número uno, después aplicar la número 2 y luego aplicar en nuestra vida la número 3, o sea, de manera progresiva, no limita el hecho de que puedan ser de maneras simultáneas, que Dios nos lleve a desarrollar varias o inclusive movernos a una anterior para perfeccionarla. Así que vamos a estarla mencionando como una progresión, algo que va de manera consecutiva, pero ustedes tengan en mente que pueden darse a varias a la vez o inclusive en orden distinto, regresivo. La primera relación básica que quiero comentar con ustedes es con la palabra. Juan 1:1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Como podemos ver en esta pareja de versículos, la palabra de Dios se refiere a Jesucristo mismo. Así que cuando nosotros hablemos de que la relación básica es con la palabra, estamos hablando de Cristo vivo, quien se hizo hombre. Esa palabra que se hizo hombre y que habitó entre nosotros. Primera de Juan 5 del 11 al 12. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta primera relación es fundamental porque de ella surge la vida. El inicio de la relación con Dios a través de Cristo es por la palabra que nacemos y es por la palabra que nosotros vivimos. Por lo tanto, esta relación es vital y muy importante para considerarla desde el inicio de nuestra vida cristiana. Mateo 4:4 dice: No, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Aquello que nos da vida es la palabra, aquello que nos da vida es Cristo, quien es la palabra de Dios. Esta enseñanza que vamos a ver se compara con el desarrollo de la elaboración de las vasijas de barro en la antigua cultura judía. Y para eso quiero comentarles cómo se iba desarrollando ese proceso de la vasija y relacionar ese proceso con estas relaciones básicas. Lo primero que se tenía que hacer para elaborar una vasija era extraer el barro de la tierra. El, el que se dedicaba a la alfarería iba a algún lugar donde había este barro y comenzaba a escarbar, quitar la tierra superficial y dentro tomaba aquella materia prima que le iba a servir para elaborar su vasija, esto es el barro. Ya que la sacaba, estaba muy contaminada con otras cosas que estaban allí, como piedras, pasto, ramas, raíces, muchas otras cosas. Y era necesario someter este barro a 3 lavamientos. Tito, capítulo 3, verso 5 dice: Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva
por medio del Espíritu Santo. Les invito a que también complementen esta cita con 1 Corintios 12:13. Aquí podemos ver un aspecto importante que es ese lavado de nuestro espíritu que nos da un nuevo nacimiento. En Marcos capítulo 16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. El bautismo al cual se refiere en el cuerpo de Cristo, como el primer bautismo que podemos encontrar en el proceso del cristiano en el Nuevo Testamento. En 1 de Pedro 3:21 dice: el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responde a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Les invito a complementar este pasaje con Hechos capítulo 8 del verso 36 al 38. Y aquí podemos ver otro tipo de bautismo, que es el de agua, donde aunque no encontramos una limpieza de nuestra parte espiritual, no quita las suciedades del cuerpo, sí nos ayuda a confirmar aquello que sucedió en nuestro interior y de esa manera tener una conciencia limpia. El segundo bautismo del cual participa el creyente pudiera ser el del agua. Efesios capítulo 5 del verso 25 al 27. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Aquí se menciona otra forma de lavamiento, que es un proceso diario de santificación. Para ese proceso constante y permanente, necesitamos tener el contacto con el tercer bautismo que se encuentra en el Nuevo Testamento y que pudiera participar el creyente, que es el bautismo con Espíritu Santo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2:13 dice: en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer a la verdad. El Espíritu Santo y la palabra de Dios, que es la verdad, son elementos claves para la santificación diaria y constante. Les invito a ver Hechos capítulo 1, verso 5 y involucrarse más con este tercer bautismo del Nuevo Testamento. Para esta relación básica existe una prueba. ¿Qué significa eso? Que Dios va a llevarnos a ver realmente si lo que tenemos en teoría se ha llevado a la práctica, si realmente la relación que llevamos está siendo verdadera. La palabra de Dios, que es Cristo, está activa en todo momento y nos relacionamos con ella por medio de leer, meditar, oír, compartir, platicar, cantar u orar. Pero tiene que ser probada. Santiago capítulo 1 verso 22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Lucas 11:28. Jesús respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. La prueba crucial a vencer es la de la obediencia. Y esta obediencia no debe de hacerse en la fuerza del hombre. No se trata de hacer más cosas o dejar de hacer cosas. Eso sería como tratar de cumplir con una ley de piedra externa. La obediencia debe de ser en la vida del Espíritu y estando libres del pecado por medio de la libertad que la palabra de Dios trae. Así que para poder nosotros pasar esta prueba necesitamos estar plenamente sujetos de la palabra de Dios y de la llenura del Espíritu Santo. Obedecer parcial o tardíamente puede considerarse como desobediencia.
Y el no pasar esta prueba puede limitarnos en nuestra relación con Dios a través de su palabra, que es Cristo, y por lo tanto nuestro crecimiento espiritual se va a ver detenido, limitado, truncado. Y bueno, aquí les quiero presentar 4 pasos para poder nosotros pasar esta prueba crucial de obediencia. 1. Reconocer el área de desobediencia. Esta es una obra que el Espíritu hace cuando nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Es en esa sensibilidad con el Espíritu que nos muestra esas áreas el que nosotros tenemos la oportunidad de reconocerlas. El segundo paso es responder en arrepentimiento. Dios pone el querer como el hacer. Nosotros, al momento de ser redarguidos por el Espíritu, necesitamos responder y ver realmente lo que está mal y querer un cambio. Dios es el que hace esa obra en nosotros. El paso 3 es recibir su gracia por fe. Cuando nosotros en esa condición de arrepentimiento creemos a la palabra de Dios y sus promesas, la gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida y la tomamos por fe, confiamos en su palabra y sabemos que todo lo que Dios dice es verdadero y se va a cumplir en nuestra vida. Así que nosotros no luchamos con nuestra fuerza, más bien recurrimos a la gracia de Dios, a ese regalo inmerecido, a ese favor que Dios tiene hacia nosotros y la tomamos por fe. Y el último paso es someter nuestra voluntad a la obediencia. Es necesario que nosotros, en el momento de estar en la prueba, decidamos hacer caso a lo que ha venido en este proceso a nuestro corazón y no dejar que nuevamente nuestra vieja naturaleza ceda ante la tentación y por lo tanto ir en desobediencia. Así que va a ser muy importante que cada uno someta su voluntad, la rinda y decida obedecer en esa gracia a través de ese arrepentimiento y después de haber reconocido el área de desobediencia. Hermanos, con esto cierro esta primera enseñanza y espero que cada uno de nosotros comience a relacionarse con la palabra de Dios, leyendo mucho, orando mucho, cantando, meditándola, estar siempre, cada día en contacto con la Escritura y no solo para conocerla, sino para obedecerla. Que la gracia de Dios les acompañe. Hasta pronto.